Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actividad número 4 sobre injuria, calumnia, censura y autocensura. En esta actividad vamos a estar viendo lo relacionado con estos cuatro conceptos básicos con respecto a lo que es la injuria, la calumnia, censura y autocensura, teniendo en cuenta dos casos en los que se presentan este tipo de acciones o contextos. Dando inicio, vamos a dar una primera introducción que vendría siendo el qué es lo que vamos a realizar en este trabajo. Y es que en este video vamos a ver dos casos donde vamos a analizar sobre la injuria, calumnia, censura y autocensura en Colombia. Situaciones que vemos nosotros, los comunicadores y periodistas en Colombia. Pero primeramente daremos respuestas a una pregunta fundamental o esencial. La pregunta es, ¿qué papel desempeña la ética profesional en las diferentes situaciones en las que se evidencia la injuria, la calumnia, la censura y la autocensura en el ejercicio periodístico? La ética profesional exige que los periodistas se adhieran a principios como la veracidad, imparcialidad y responsabilidad en la información que difundamos. Además, se opone a cualquier forma de censura y se busca la transparencia y la honestidad en la información que se brinda al público. Ahora veremos lo que son las diferencias de los conceptos relacionados o que vamos a tratar el día de hoy. La injuria es una acción de ofender, ultrajar o deshonrar a alguien mediante palabra, gesto o acciones. La calumnia son acciones de difamar o desprestigiar a alguien mediante la divulgación de falsedad o acusaciones infundadas. La censura es el acto de suprimir, limitar o restringir la libertad de expresión o de difusión de ideas, generalmente por parte de una autoridad o institución. Y la autocensura es el acto voluntario de limitar o restringir la propia libertad de expresión o de acción, generalmente por temor o represalias. En la injuria podemos ver algo que es cómo se manifiesta esta acción y se puede manifestar de diversas formas, bien sea como insultos, difamaciones, burlas o cualquier otro acto que cause daño moral. Este primer caso de análisis que tendremos será sobre la FLIP denuncia a RTVC por posibles irregularidades, acoso laboral y posible caso de censura y autocensura por parte de los directivos para omitir información desfavorable del presidente. Esta primera noticia que veremos es una carta que la Fundación para la Libertad de Prensa, o la FLIP, denunció que posibles irregularidades se estarían ocurriendo en el sistema de medios públicos RTVC. La misiva va dirigida al ministro de las TIC, Mauricio Liscano, y en esta denuncian posibles irregularidades que van desde el acoso laboral hasta posibles casos de censura. Según la FLIP, su mandato incluye hacer seguimiento al sistema de medios públicos y en esa tarea varios periodistas afiliados a este, abro comillas, han expresado su preocupación por prácticas que podrían comprometer esos principios. En la denuncia aseguran que en el sistema de medios se estarían perpetuando una tendencia a, abro comillas, omitir temas o enfoques que podrían ser percibidos como desfavorables hacia la administración del presidente actual, Gustavo Petro. Según la FLIP, se estaría presentando un rediccionamiento de las noticias que estarían generando un ambiente de censura y autocensura. Esto debido a que se estaría evitando que se publiquen información inconveniente para el gobierno nacional. En el documento en el que se habla de cancelación o imposición de temas, hay quienes se quejan de que los consejos de redacción se han tornado hostiles y hay quienes incluso podrían presentar estrés laboral. Las sanciones se estarían traduciendo en autocensura, pues se estaría evitando tocar temas que podrían ir en contra de los intereses de las directivas. Los testimonios recopilados mostrarían las directivas que estarían direccionando estos contenidos. En ese sentido, también se estaría reduciendo la planta de personal de las emisoras descentralizadas, a pesar de que hay recursos para llevar a cabo estos contratos. En cambio, se estarían contratando activistas pro gobierno. A esto hay que sumarle que se despidió a la subgerente de radio, Dora Brusain, y no hay nadie en el cargo. Ese vacío institucional estaría generando una gran inestabilidad en los que aún siguen en el sector de la radio de RTVC. En esta noticia o en este primer caso de análisis podemos mostrar casos de censura por parte de los directivos a los demás trabajadores y también casos de autocensura de los comunicadores y periodistas que trabajan en RTVC
por principalmente miedo a que les llegue a suceder algo o incluso por recibir amenazas por parte de los altos mandos. Igualmente recordemos que este tipo de acciones ejercidas por los directivos de RTVC trae consigo consecuencias legales, ya que se están violando derechos fundamentales como lo son el derecho a la libertad de expresión de los y las periodistas que trabajan en el... El segundo caso que abordaremos en este video será sobre Claudia López a interrogatorio en la Fiscalía por polémica denuncia. Ese caso tiene que ver con una filtración que hubo en la revista Semana en septiembre del año 2023, donde se contó que en ese entonces Claudia López usó el proyecto del Metro de Bogotá para cobrar coimas por hasta 12.000 millones de pesos y que al parecer ese dinero iría para el Partido Verde. Este caso es controversial principalmente porque la periodista activa Vicky Dávila con la revista Semana, por una filtración que se realizó por mediante la Fiscalía hacia el periódico Semana, dice que Claudia López pactó casi 12.000 millones de pesos en coimas para presuntamente el Metro de Bogotá, pero que al fin de cuentas se usarían 6.000 millones de pesos para las campañas del Partido Verde en el año 2022. De igual manera, lo que comenta La Silla Vacía es que desde el momento de la publicación inicial, la nota de Semana no tenía pruebas contundentes de que la denuncia tuviera un sustento. El expediente era una investigación preliminar, o sea, no formal, y no contrastaba la información con fuentes. Tampoco publicaba los audios y no consultaba a las personas involucradas, como López, Lozano, la alcaldía y su empresa MED. La exalcaldesa López aseguró que todo se trató de un montaje de la revista Semana y su directora Vicky Dávila en su contra. Incluso dijo que las revelaciones ya habían sido desmentidas por la Corte Suprema y la Fiscalía. En este caso podemos observar casos de injuria y calumnia, pero principalmente por injuria. Recordemos que la injuria es el hecho de dar deshonra hacia una persona. En este caso, Vicky Dávila con la revista Semana se le daría injuria o una difamación hacia Claudia López y además a Lozano por presuntamente hacer ese tipo de coimas y hacer ese tipo de malversación de fondos, pero que al final de cuentas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación desmintieron y pues haciendo quedar mal a Vicky Dávila y a la revista Semana. De igual manera, recordemos que la injuria son acciones que generan deshonra en una persona, pero en ese caso con la difamación de información no comprobada y no verídica se están dando acciones de injuria y además de calumnia por no comprobar los hechos que se presentan. Estadísticas presentadas desde el año 2006 hasta el año 2022 se han registrado 1.543 casos de censura por amenaza, 25 por secuestro, 506 por obstrucción al trabajo periodístico y 172 por acoso laboral, comenta Rodríguez Parra y Sandoval Bernal en su proyecto de grado de la Universidad de La Sabana con título Alianzas de Medios Alternativos, una estrategia para luchar contra la censura en Colombia. Las acciones hechas principalmente en estos dos casos es que en el primero, los actores involucrados que son RTVC no se han pronunciado ante las denuncias hechas por las FLIP y no se han mostrado ante dichas denuncias interpuestas en la misiva enviada al Ministerio de las TIC. Esta situación de censura y autocensura de parte de los directivos a los comunicadores y periodistas sigue siendo bastante grave. En el segundo caso, los actores involucrados, que serían Claudia López y el medio de comunicación que sería la revista Semana y Vicky Dávila, Claudia López realizó la acusación de injuria y calumnia al colocar información que no era demostrable en su verdad y veracidad en su cuenta de la red social oficial X. No obstante, Vicky Dávila incurriría en un caso de desinformación y calumnia, ya que no se cuenta con información verídica y contundente para poder, entre comillas, denunciar a Claudia López. Finalmente, la reflexión que deja estos casos a nosotros como periodistas es el poder hablar siempre con la verdad, poder demostrar las cosas que se nos presentan, poder tener nuestra ética y moral como periodistas y comunicadores al momento de ejercer nuestra labor.